Bendiciones, bendiciones, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera. Vive Jesús, que llegue este mensaje en este momento. Damos gracias al Señor, alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, por la sangre y el sacrificio que hizo Jesús, tu Hijo amado, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, que por medio de él, Señor, llegamos a ti y tenemos la salvación. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la prédica anterior, Vive Jesús, aleluya, estaba yo predicando, Vive Jesús, aleluya, y hablando, Vive Jesús, del versículo de Oseas, Vive Jesús, aleluya, que dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, vive Jesús. Y nos vamos a ir, vive Jesús, al libro de San Mateo, vive Jesús, capítulo 5, versículo 38, vive Jesús. El amor hacia los enemigos. Ese versículo que yo acabé de leer en Oseas, vive Jesús, aleluya, que dice: en su angustia me buscarán. No dejemos, vive Jesús, aleluya, que tenga que llegar la angustia para nosotros poder, vive Jesús, buscar al Señor. Aquellos que hemos entregado nuestra vida a través de Jesucristo, vive Jesús, aleluya, y que tenemos el sello del Espíritu Santo, vive Jesús. El Señor nos dice a través de Jesucristo y a través de la palabra, vive Jesús, aleluya, que dice en el versículo 38 del capítulo 5 de Mateo, que dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete a la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él. Al que pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persigan. ¿Y para qué es esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos, sobre los buenos, y hace llover sobre lo justo y lo injusto, vive Jesús. Aquí la palabra del Señor es bien clara, vive Jesús. El versículo de Oseas dice que buscaremos al Señor, vive Jesús, cuando estemos en angustia. Eso yo lo estaba predicando en la predicación anterior, vive Jesús. Pero aquí el Señor, vive Jesús, dice que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ese fue en el tiempo, vive Jesús, aleluya, de la ley. Como el pueblo de Israel, vive Jesús, en este tiempo, ellos dicen que el Mesías no ha venido y están esperando el Mesías. Ellos están todavía en el tiempo de la ley. Y esa guerra que ellos están haciendo lo hicieron por ojo y diente por diente, vive Jesús. Pero el Señor nos dice a nosotros, vive Jesús, que nosotros no resistamos, vive Jesús, aleluya, a los malos. O sea, nosotros no nos pongamos de boca a pelear con ellos, o de mano a mano a pelear con ellos, vive Jesús. Sino nosotros busquemos, vive Jesús, la paz. Él dice que si nos dan en una mejilla, pongamos la otra.
Yo sé que a un ser humano se le hace difícil, si le dan en la cara, poner la otra para que le den, vive Jesús. Pero en el Espíritu Santo nosotros todo lo podemos, vive Jesús. Y si cualquier persona nos hace algo, vive Jesús, nosotros no tenemos que devolverle mal por mal, vive Jesús. Sino que nosotros tenemos que tratar de buscar la paz. Jesús vino a buscar la paz. Si nosotros nos vamos al Viejo Testamento, vive Jesús, aleluya, nosotros sabemos que antes, cuando hacían algo, Jehová Dios rápido, vive Jesús, le quitaba la vida, y a tantos pueblos y tanta gente, vive Jesús, aleluya, que murieron en aquellos tiempos bajo la ley, vive Jesús. Pero dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús no vino a quitar vida, Jesús vino a dar vida, vive Jesús. Para que nosotros viviéramos y viviéramos eternamente, vive Jesús. Cuando el hombre en el jardín del Edén pecó, vive Jesús, perdió la amistad con Dios. Perdió el derecho a la vida, vive Jesús. Por un hombre perdimos el derecho a la vida, pero por un hombre ganamos el derecho a la vida, que fue Jesús, vive Jesús, aleluya. Primeramente lo perdimos por Adán, pero Jesús vino para entonces devolvernos aquello que el enemigo nos había robado allá en el jardín de Edén, vive Jesús. Y por esta causa el Señor nos aconseja, vive Jesús, que si alguien nos quiere quitar la túnica, vive Jesús, aleluya, que también le demos la capa, no nos pongamos a pelear, vive Jesús. Ya sabemos lo que el pueblo de Israel está haciendo, vive Jesús, con los vecinos, que si alguien le hace algo, pues ya sabemos lo que él está haciendo con esta nación vecina, vive Jesús. Lo que le hicieron, sabemos que lo que le hicieron no fue fácil, vive Jesús. Pero al ellos reaccionar, no consultaron con Dios a ver qué era lo que podían hacer, vive Jesús. Sino que ellos respondieron y han respondido, vive Jesús, aleluya, haciendo tantas barbaridades y tantas cosas a gente inocente, a niños inocentes, a enfermos, a ancianos y cuánta cosa hay, porque esta es la consecuencia de cuando las personas, vive Jesús, se airan y no consultan con Dios, vive Jesús. Porque dice que si alguien nos quiere que nosotros llevemos la carga a 1 milla, vive Jesús, que vayamos con él 2 millas, vive Jesús. O sea, hagamos extra, vive Jesús, por esa persona, vive Jesús. No es que nosotros nos vamos a dejar, vive Jesús, aleluya, a una palabra que se dice en Puerto Rico, a coger de tonto. Pero tampoco, vive Jesús, nos ponemos tener que poner bramos enseñando que somos superiores, vive Jesús. Porque yo digo que la nación Israel se está comportando como una persona que no tiene entendimiento, una persona fauta, vive Jesús. Una persona engreída, vive Jesús, que no tiene entendimiento ni tiene sabiduría. Ellos no han buscado la forma pacífica, vive Jesús, de cómo ellos buscar la paz. Ellos dicen que le dieron permiso para que ellos salieran, pero por el otro lado están zumbándole bombas a los que van de camino hacia buscar la salvación para salir de esa zona. Están bombardeando hospitales donde hay enfermos, hay niños, hay mujeres, vive Jesús, aleluya. Ellos dicen una cosa y por eso hacen otra. De eso como cuando una persona falta, una persona que no tiene entendimiento, una persona que tiene engreída. Pero ¿sabe a quién yo le doy la culpa? Al pueblo, aquel pueblo de Dios que siempre ha dicho, vive Jesús, que Israel es el pueblo escogido, el pueblo de Dios. A Estados Unidos que siempre ha dicho, vive Jesús, y le ha dado y ha criado un monstruo. O sea, un niño engreído. Cuando una madre cría a un niño engreído, eso es lo que los niños engreídos hacen lo que le da la gana en la casa y a veces le dan a la madre y le dan al padre. Israel está como un niño engreído porque sabe que la nación poderosa siempre lo ha defendido, vive Jesús.
Pero ya pronto estamos viendo que Estados Unidos ya pronto va a darle la espalda, porque Estados Unidos se va a ver tan y tan apretado, vive Jesús, con la economía y con todas las cosas, que se va a ver tan apretado que entonces va a dejar a Israel solo y veremos a ver cómo Israel se va a comportar cuando esté solo. Cuando una madre le quita la ayuda al niño malcriado y engreído, se vuelve una porquería que no sabe qué hacer porque ya no tiene quien lo proteja. Vive Jesús. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, que eso es lo que Israel es peor que cualquier otra nación, vive Jesús. Yo estuve viendo en las noticias que los árabes están tranquilos tratando de buscar la paz, pidiéndole a Israel que pare, vive Jesús. Y sin embargo Israel dice que no. Entonces yo creía que tan pronto esta guerra empezara, los árabes todos le iban a caer encima a Israel. Pero se han comportado mejores los que dicen que no son cristianos, que no le sirven a Dios, se han comportado mejor que una nación que dicen que le sirve al Señor y que es escogida por Dios. O sea, el enemigo ha engañado, vive Jesús, aquellos gente que se llaman cristianos, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, porque están mirando a Israel como si fuera un Dios, como si fuera la Coca-Cola en el desierto, vive Jesús. Pero el problema de esa Coca-Cola en el desierto es que está como la botella esa de antes, vive Jesús, que era con una chapa que tú no la podías abrir si no tenías un abridor. Y Israel ha botado el abridor para que nadie se pueda tomar la Coca-Cola, vive Jesús. Y sabemos que algo grande va a pasar, vive Jesús. Y aquello que estamos, vive Jesús, aleluya, lavado con la sangre del Cordero, vive Jesús, con el Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo, no nos dejemos engañar, vive Jesús, aleluya. Porque Israel es un muchacho malcriado, un muchacho mal engreído, vive Jesús, aleluya. Y está engañando a esta misma nación, a los Estados Unidos, vive Jesús. Así es que si vamos en el capítulo 5, vive Jesús, aleluya. En el versículo 20, volvemos hacia atrás al versículo 21, vive Jesús. Dice Jesús y la ira: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. A cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio. Vive Jesús. Todas estas palabras las dice Jesús, vive Jesús. O sea, no podemos dejar que la ira venga hacia nosotros. O sea, sabemos que lo que le hicieron a Israel no es fácil, pero él se ha dejado llevar por la ira, vive Jesús. Y por la ira está destruyendo a quienes no tienen culpa, porque los que tienen la culpa pues se aprovecharon de ese pueblo que el mismo Israel venía empujando por mucho tiempo, vive Jesús, y por la angustia y la necesidad de ese pueblo se dejó envolver con este grupo, vive Jesús, de gente que no tiene escrúpulos, vive Jesús, aleluya, para poder atacar a Israel, porque son enemigos que vienen desde el nacimiento del sol, vive Jesús, desde la antigüedad. Pero el Señor sigue diciendo, el Señor Jesús dice que cualquiera que matare será culpable de juicio. Israel, tanto Israel como esa nación son culpables de juicio, vive Jesús, porque yo no le doy el dicho bueno ni el dicho ni a uno ni al otro, sino que los dos están matando, vive Jesús, aleluya, y se están matando uno a los otros y son dignos de juicio, eso dice la palabra del Señor. El Señor Jesús no vino a hacer guerra, el Señor Jesús no vino a matar a nadie. Cuando él tuvo oportunidades muchas veces que lo perseguían, él lo que hacía era que se iba,
vive Jesús, y se iba del sitio cuando había algún problema. Cuando fueron a gestarlo, vive Jesús, que aquel siervo sacó una espada y le cortó la oreja. Él dijo, no, pon la espada en tu vaina, vive Jesús, aleluya, porque si yo quisiera, yo llamaba a un ejército de ángeles, vive Jesús, para que me defendieran, vive Jesús. Pero Él no vino aquí a hacer guerra, vive Jesús. Él vino a traer la paz, a traer vida y vida en abundancia, vive Jesús. Por eso es que muchos religiosos que se dicen ser religiosos y dicen ser cristianos están muy equivocados, vive Jesús, siguiendo a Jesucristo, aquel que no es Jesucristo, vive Jesús. Porque el Jesucristo que yo conozco no vino a hacer guerra. El Jesucristo que yo conozco vino a traer paz y seguridad al mundo y a dar vida en abundancia, vive Jesús. Porque la ley no podía ser cumplida, vive Jesús, aleluya. Y todos aquellos se acusaban unos a los otros. Cuando aquel grupo vino y trajo a aquella mujer adúltera, vive Jesús, acusándola de que había adulterado, vive Jesús. Jesús no la condenó. Jesús bajó el rostro hacia tierra y se puso a escribir, vive Jesús, se arrodilló y se puso a escribir, y entonces cuando se levantó todos se habían ido. Y él le dijo a la mujer, vete y no peques más, yo no te condeno porque no hay ya quien te condene, vive Jesús. Él no vino a condenar el mundo, vive Jesús. Dice Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, vive Jesús, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vive Jesús. Para eso fue que vino Jesús al mundo. Jesús no vino a matar a nadie, a destruir a nadie, vive Jesús, aleluya. Porque Pedro se merecía, vive Jesús, la muerte, y Judas se merecía la muerte, vive Jesús, pero el Señor los dejó, vive Jesús, y Judas ya sabemos lo que le pasó, y Pedro se arrepintió, vive Jesús, y ha sido un gran hombre en la palabra del Señor, vive Jesús. Así es que sabemos que quizás vemos tanta guerra y tantas cosas que hubieron en el Viejo Testamento, pero en el nuevo contrato que vino el Señor a hacer, vive Jesús, a través de Jesucristo, vive Jesús. Los nuevos mandamientos fue, amaremos los unos a los otros y amar al prójimo como a nosotros mismos, vive Jesús, aleluya. Jesús no vino a hacer guerra. Las guerras, vive Jesús, no están en el ministerio de Jesús. Esa gente todavía están en la ley, ojo por ojo y diente por diente. Por eso, pueblo, no podemos seguir respaldando, vive Jesús, aquellos que son enemigos de la sangre de Jesucristo, aquellos que son enemigos de la cruz, del sacrificio de la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo. No podemos seguir respaldando a esas personas, vive Jesús. Porque nosotros, cuando nosotros respaldamos a alguien, somos iguales que ellos y somos tan culpables como ellos. Si nosotros respaldamos a Israel de lo que Israel está haciendo en este tiempo, nosotros somos tan culpables como Israel, vive Jesús. Y a Israel que se la arregle él allá, vive Jesús, aleluya, porque él va a tener su paga, vive Jesús, aleluya. Tarde o temprano él va a tener, si buscamos en Apocalipsis, vive Jesús, hay un tiempo que Estados Unidos lo está ayudando, pero se ve como que ya después Estados Unidos deja de ayudarlo y Israel se encuentra solo. Y cuando vienen ese gentío, vive de Jesús, de diferentes naciones, entonces el Señor tiene que salir al rescate porque ellos claman a Dios. Eso es lo que Dios quiere, vive Jesús, que el pueblo se deje de estar bendiciéndolo, el pueblo cristiano se deje de estar bendiciéndolo,
para que Israel se dé cuenta, vive Jesús, que lo han dejado solo y que él va a tener que reclamar a Dios para que entonces Dios pueda hacer la obra que tiene y que quiere hacer con el pueblo de Israel, vive Jesús. Porque esas son las consecuencias de cuando nosotros los cristianos, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no sabemos orar, vive Jesús, porque a veces estamos orando para que el diablo se convierta y el diablo ya no se va a convertir, vive Jesús. El diablo ya está condenado desde la fundación del mundo, vive Jesús, aleluya. A él se le ha dado el tiempo, vive Jesús, aleluya, con el propósito de el plan que Dios tiene con Jesucristo, vive Jesús, aleluya, y sabemos que esto se tiene que cumplir tal y como dice la palabra del Señor. Así es que no vivamos del lado que no estamos supuestos vivir para que Dios nos siga bendiciendo. Pueblo de Dios, amigos y todo aquel que escucha, el Señor los bendiga. Y a los amigos y todo aquel que escuche estos mensajes, yo le exhorto que pasen hacia adelante estas prédicas, vive Jesús, porque Dios viene hablando, vive Jesús, a un pueblo que está dormido. Dios viene hablando, vive Jesús, aleluya, y esta palabra tiene que llegar, vive Jesús, aleluya, a los medios, vive Jesús, aleluya, a través de estos medios que yo los bendigo, vive Jesús, porque nos dejan, vive Jesús, aleluya, transmitir a través de estas emisoras, vive Jesús, aleluya, para llegar al público. Que Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Vive Jesús. Gracias, Señor.